compartan con nosotros y envíe también sus consultas. Vamos a hablar del bloque COVID por cuarto día consecutivo, más de 7.000 casos, ¿verdad?, positivos. Nos acompaña el doctor Pedro Astudillo, pediatra broncopulmonar de la Clínica Indisa. Doctor, gracias por estar con nosotros. También está la doctora Cecilia Luengo, jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y vicepresidente de la SOCHIMI. Y también está el doctor Germán Acuña, presidente del Colmed de Concepción y Arauco. Gracias a cada uno de ustedes. Comenzamos con las preguntas, ¿verdad? Así es, y nos gustaría preguntar justamente, ¿verdad?, a qué se debe la situación en la que parece estar atacando con mucha más fuerza a la población más joven este COVID. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Buenos días a todos. Buenos días. Comencemos con usted, doctor Astudillo. Sí, hay un grupo de población que ya está atacada por el COVID. Hay un grupo que es adultos mayores que ya han tenido la enfermedad grave, incluso les ha causado muchas hospitalizaciones, incluso la muerte. Hoy tenemos además gran cantidad de los adultos mayores vacunados con las 2 dosis, entonces hay un desplazamiento hacia la gente más joven. Y eso tiene que ver también con la presencia de algunas mutaciones que aparentemente, esto está en estudio, porque no necesariamente el tipo de mutación ha hecho que abarque gente más joven, pero puede tener que ver con el desplazamiento por edad, en el sentido de que los adultos mayores ya tienen un nivel más alto de protección, pero también tiene que ver con la probabilidad de que algunas de las mutaciones particularmente sean más agresivas o sea la posibilidad de que ataquen más a la gente más joven. Muy bien, muchas gracias, doctora Astudillo. Doctora Luengo, una vez más, bienvenida, gracias por estar con nosotros. He escuchado muchísimas consultas acerca del tema de la influenza. La combinación de estos dos procesos en los cuales el servicio público va a comenzar a ayudar a las personas que quieran prevenir esta nueva dolencia. ¿Estamos preparados para aquello? A ver, la campaña de la influenza está comenzando ahora, probablemente para la gente, digamos, de la calle, por decirlo así, va a comenzar un poquito más adelante. De hecho, nosotros esta semana en el hospital nos están vacunando, así que no hay problema en términos de coincidir. Lo que se pide es que haya una distancia de algunos días, de más o menos 3 semanas, entre la aplicación de la vacuna para el COVID y la aplicación de la vacuna para la influenza, para quienes se vayan a vacunar contra la influenza. La verdad es que lo que tú me preguntas es un poco incierto, porque el año pasado tuvimos la experiencia de que el COVID se lo comió prácticamente todo. Prácticamente no hubo circulación de ningún otro virus respiratorio. Hay unidades en el fondo que están monitoreando durante todo el año en distintos centros del país, en hospitales tanto públicos como institucionales, dentro de los que está la Universidad Católica, que monitorean durante todo el año la circulación de los virus respiratorios como la influenza, el virus sincicial y otros, para ver cómo están en el país. Y la verdad es que el año pasado prácticamente no hubo circulación de ningún virus porque, como digo, el COVID literalmente ocupó todos los espacios. Y además, obviamente, cuando la gente usa las medidas de precaución, se protege también contra los otros virus que son transmitidos de la misma manera. Esto significaría, ahora, doctora, disculpe que la interrumpa, esto significaría, doctora, entonces que quedaría el arbitrio público, el arbitrio privado, cada cual podría decidir si realiza esta vacunación o no. A ver, hay poblaciones que son de riesgo y para los cuales la vacuna está indicada y es gratuita, y son los niños menores de 5 años, algunos adultos que tienen comorbilidades que son de riesgo de tener descompensaciones del tipo respiratorio, el personal de salud, por supuesto, las embarazadas. Entonces hay población que tiene como la indicación de vacunarse. Para el resto de la población la vacuna es pagada y por lo tanto es optativo si uno se va a vacunar o no. Con respecto a lo que me estás preguntando, claro, es una situación incierta porque tenemos un escenario que es un poco distinto al del año pasado. Y lo más importante a ese respecto es que tenemos una población creciente
que va a estar vacunada contra el coronavirus y que por lo tanto uno esperaría de esta manera que se contagiara menos del virus, que hiciera cuadros menos graves, pero eso también, si no usamos las medidas de precaución, nos puede llevar a ser más susceptible la posibilidad de contagiarnos por influenza. Okay, entonces, claro, hay que estar atentos y sobre todo las medidas de precaución son importantes. Entonces, Raya, para la suma, la vacuna contra la influenza de todas maneras es un ejercicio de ¿cómo le llamamos? De precaución personal, ¿no? O sea, si yo quiero protegerme, es mejor que me vacune contra la influenza de todas maneras. Sí, de todas maneras, o sea, es recomendable y en la situación en la que estamos, probablemente, claro, no hay mucha gente dentro de los grupos que no son de riesgo, por eso no es una vacuna obligatoria para el resto, que vayan a hacer un cuadro grave por influenza y generalmente los cuadros graves por influenza, a diferencia de los que tenemos por COVID, duran menos. Entonces, afortunadamente, los que son graves o se mejoran muy luego o los desenlaces también son más luego, entonces no tienen una ocupación de cama tan prolongada. Pero en una situación como en la que estamos con las camas de intensivo al límite, prácticamente con un vacío virtual, claro, es recomendable en este sentido que la mayor parte de la población se vacune contra la influenza para que tampoco tengamos casos graves y hospitalizaciones en UCI por esta otra infección. Súper importante. Muchas gracias, doctora. Sergio. ¿Sí? Doctor, ¿lo escucho? Sí, a propósito, me gustaría decir que lo que falta es un instructivo, falta la decisión, porque esta es una política pública, vacunar contra la influenza es una política pública de las más clásicas. Y lo que nos falta es poder decir, a ver, seguimos vacunando, porque lo que vamos a usar como infraestructura, y lo hemos dicho antes, los lugares físicos, el personal, el sistema de cadena de frío, todo es el mismo que se utiliza para vacunar contra COVID. Entonces, hay varias alternativas, yo no estoy proponiendo alguna de estas, pero o paramos la vacunación contra COVID, lo que puede ser muy antipopular, pero le damos con todo a las 8 millones de dosis que tenemos que poner contra la influenza, que son muchas dosis, o empezamos a vacunar con las dos cosas juntas, paralelamente, lo que va a enlentecer la vacunación de la influenza y del COVID, porque son la misma infraestructura que se usa, o decimos algo que decía la doctora Luengo, como pensamos que vamos a estar encerrados y vamos a tener una situación parecida a la del invierno pasado, y pensamos que no vamos a tener influenza, en ese caso hacemos tiramos a la basura todas las vacunas que están compradas contra la influenza y ponemos solo la del COVID para alcanzar mejores coberturas más rápidamente. Esas tres alternativas no está definido, porque esto tendría que decirlo los responsables en salud, cuál es su plan. Claro. Y eso es lo que necesitan los sistemas de servicios de salud para operar, adaptar sus vacunatorios. ¿Y cuándo la gran cantidad de vacunas se hacen en atención primaria, en los consultorios. Y solo para terminar este tema, ¿cuándo debiese estar esa respuesta? Es que esa tendría que haber estado hace unas 2 semanas atrás. Okay. Bueno, vamos a porque seguir hoy día tendría que haberse ya vacunado el personal de salud, si pensamos en un invierno clásico, y tendríamos, a partir de la primera semana de abril, empezar a vacunar a la gente en su totalidad. Si me permiten, yo quiero mostrarles lo que es la fotografía de ayer, pero esto obedece a una secuencia, a una película donde ya llevamos 5 días consecutivos con más de 7.000 casos. Y lo que ocurre y preocupa es que tenemos 146 camas UCI disponibles. Una situación crítica con un efecto tsunami que va acumulándose, cuyo finalmente la consecuencia la vamos a observar en las próximas semanas. Pero antes de mostrarles también las variantes, quiero preguntarle al doctor Acuña cómo está la situación ahí, en Concepción, a propósito de estas cifras. Hola a todos los que escuchan. Hola. Con mucho cariño. Quisiera partir comentando que, bueno, yo les conté la semana pasada que muchos de nosotros, de los médicos, también enfermeras y técnicos, estamos en proceso de reconversión de nuestras tareas cotidianas. Yo soy anestesiólogo y a mí me tocaba, además, trabajo control del dolor.
Se nos cortó la comunicación, esperamos que regrese. Ahí está. Y hoy día estoy pasando visita en una unidad de cuidado intermedio. Yo me jubilé de guardia hace unos años atrás, después de varios años trabajando en cuidado intensivo, y ahora me han vuelto a trabajar en cuidado intensivo. Y la doctora que me está escuchando entiende lo que estoy hablando. Hoy día me dio mucha pena porque llego en la mañana a pasar visita y me encuentro con que uno de los pacientes de mi sala rechazó el traslado a cuidado intensivo, rechazó la ventilación mecánica y ahora ya está muriendo. Así que tuvimos que preparar una mezcla de morfina para oxidación respiratoria, porque estaba con una frecuencia respiratoria muy alta, mucha angustia. Y vamos a esperar que durante la mañana hoy día se nos vaya. Y yo había comentado tantas veces respecto de las personas que asisten a estos pacientes, porque ellos están solitos en las salas. Aquí no hay parientes, no es como antes, claro, en que al lado de un enfermo grave estaba la esposa, el esposo, estaban los hijos. Él está solito en la sala y ayer se le gestionó una videoconferencia porque además el señor no tiene teléfono celular, así que el hospital dispuso un teléfono para él para conversar con su familia, y ahora vamos a tener de nuevo otra conversación de él y su familia. Y claro, él no quiere que la familia lo vea con dificultad respiratoria, así que conversamos un poco y por eso le vamos a poner morfina para bajar su frecuencia respiratoria y que él pueda presentarse y despedirse de su familia sin que ni él tenga mucha angustia ni que su familia lo vea en estas condiciones. Esa es la realidad que se nos olvida. Yo conté muchas veces, yo lo comenté muchas veces, sí. Pero hoy día lo estoy viendo acá con un paciente mío y es una cosa tremenda. Entonces usted me dice, ¿cómo lo estamos pasando en Concepción? Igual que en todo Chile. Claro. Estamos con dolores profundos en el alma, porque esta enfermedad se lleva a personas que no son números, no son los 25.000 que han muerto, son cada uno de ellos, es como el paciente que yo tengo aquí en mi sala hoy día, es una persona que está con una historia personal, con su familia, con sus dolores, y que no tiene a quien tomarle la manito al momento de morirse, no tiene de quién despedirse, lo hace por video. Y eso es antihumano, eso es antinaturaleza. Nosotros queremos morirnos, yo quisiera morirme tomado de la mano de mis seres queridos. Cuando mi padre falleció años atrás, estábamos juntos, mi mamá, mi hermana y él abrazándonos en su cama y lo despedimos con un beso. Bueno, eso hoy día no puede ser, porque tenemos que cuidar a las personas y cuidar a la familia. De lo que estamos hablando, cuando un grupo está Amaro, ¿qué está pasando en Concepción? Lo mismo que en todo Chile. Estamos en una situación de terror, una situación tremendamente dolorosa. Estamos en una situación en que si no nos cuidamos van a seguir pasando cosas como esta todos los días. Sí. Yo aprovecho de saludar a los colegas que están aquí conmigo, sí, y mandar mis cariñosos y solidarios saludos a todos los médicos, enfermeras, paramédicos, administrativos, sí, que sacan realmente la mugre por esto. Yo quiero especialmente destacar hoy día, porque ayer lo estuve pensando y conversando con un colega, quiero especialmente destacar hoy día al personal administrativo de los hospitales, a los directores, directoras de los hospitales, claro, a los subdirectores administrativos que han hecho posible que tengamos hoy día. Nosotros teníamos en Concepción menos de 90 camas de cuidado intensivo antes de empezar la pandemia. Doctor. Ahora tenemos más de 250. Eso alguien lo hizo. Y hay que aplaudir a las personas que lo hicieron. Así es. Si no fuera por personas como ella, hoy día tendríamos probablemente mucho más dolor. Así que, ¿cómo estamos? Estamos pésimos. Estamos en el peor momento o casi por llegar al peor momento, y el llamado para la población es a cuidarse. Le quiero preguntar eso también a la doctora Cecilia Luengo, porque el presidente de la SOCHIMI, Darwin Acuña, acaba de decir: los números sobrepasan todas las expectativas y las proyecciones. No esperábamos que la demanda por camas iba a ser tan alta. De aquí a 2 semanas más va a ser incluso peor el panorama. ¿Cuánto más se puede crecer en camas UCI con especialistas a nivel nacional, cree usted? Muy poco, muy poco. La verdad es que por eso es una situación tan preocupante y tan catastrófica. Estamos hablando de... la semana pasada ya estábamos preocupados porque estábamos viendo, según los informes, que el promedio de ingresos diarios a unidades de cuidado intensivo estaba alrededor de los 35 pacientes día. Los últimos 3 días, con los informes que se han desplegado, los ingresos de pacientes están en 48 pacientes día. Si uno extrapola eso a los días que vienen por delante, eso significa que de aquí a 2 semanas más necesitaríamos más de 300 camas UCI extra.
Y la verdad es que a estas alturas, ni por infraestructura, ni menos por personal, da abasto para eso. A ver, en la mañana yo tenía una entrevista con ADN, con la radio, y yo les decía, a ver, si uno no tiene infraestructura dentro de los hospitales, ¿qué podemos hacer? El año pasado, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, se hizo un hospital de campaña en el terreno que queda al lado del Hospital Sotero del Río, sí, y ahí se siguieron atendiendo pacientes, pero este año la realidad es distinta, porque si bien tal vez se podría instalar la misma infraestructura ahí y en otros hospitales, ¿con qué personal lo llenamos? Porque tenemos una merma de personal capacitado importante, y el personal capacitado es importante porque tiene que supervisar, entrenar, vigilar al personal no entrenado que se reconvierte para trabajar en estas unidades de cuidado intensivo.